relacionar enfermedad genética con la expresión del ADN. Es como bien general. Bueno, la anemia falciforme es una enfermedad, ¿no es cierto? Bueno, también se conoce, como dice ahí, como la enfermedad drepanocítica o drepanocitosis. Ya, yo pienso que puede ser que no la hayan oído nombrar nunca, ¿no es cierto? Ahora, esta enfermedad tiene que ver con los glóbulos rojos. Aquí los glóbulos rojos pierden su forma original, ¿ya? Y eso acarrea también una serie de trastornos en el organismo y se desencadena una enfermedad, ¿ya? Ahora, los glóbulos rojos comúnmente son como unos saquitos, pero estos saquitos son como aplastados en la zona del centro, por los dos lados, ¿ya? Lo que pasa es que los glóbulos rojos, en una época de su vida, cuando ya están maduros y van a pasar al torrente sanguíneo, los glóbulos rojos pierden el núcleo. Entonces quedan como aplastaditos en el centro, ¿ya? Esa es su forma normal. Pero cuando las personas desarrollan esta enfermedad que se llama anemia falciforme, toman la forma así como de una hoz, como de una media luna, ¿ya? Y eso trae problemas, ¿ya? Bueno, estas células cuando alcanzan esa forma de hoz, ¿no es cierto?, se empiezan a como amontonar, a pegar entre ellas con facilidad y van obstruyendo los vasos sanguíneos que son de menor diámetro, como es el caso de los capilares sanguíneos, ¿ya? Ahora, el problema es que si se obstruyen, si tapan los vasos sanguíneos, la sangre no va a llegar, ¿no es cierto?, a los órganos y a los tejidos correspondientes, ¿ya? Bueno, y eso también produce, como les decía, trastorno de algunos síntomas como, por ejemplo, dolor, ¿ya? Y que los órganos no están recibiendo la sangre como corresponde, ¿ya? Bueno, ahora, ¿qué son los glóbulos rojos? A ver si alguien me puede decir alguna cosa de los glóbulos rojos. A ver, pues yo creo que todos saben de los glóbulos rojos, no es primera ni última vez que vamos a hablar de ellos en las clases. A ver, ¿qué cosas me pueden decir de los glóbulos rojos? Profe, Dígame. que generalmente transportan ciertos componentes a través de la sangre. ¿Ya? ¿Cuáles son estos? ¿Me está hablando el Ángelo? Sí, Ya. Gracias, Ángelo. ¿Qué es lo que transportan los glóbulos rojos? Oxígeno. Oxígeno. Los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, son células, primero digamos que son células sanguíneas, ¿no es cierto?, son uno de los componentes sólidos de la sangre que tiene la función de llevar oxígeno hacia, ¿no es cierto?, hacia los órganos, hacia los tejidos, y de vuelta traer dióxido de carbono de los tejidos, ¿ya? Bueno, como dice ahí, para que nos acordemos, son células componentes de la sangre que tienen la función de transportar, ¿no es cierto?, ese oxígeno, ¿ya? Y aquí hay una imagen del glóbulo rojo, ¿no es cierto?, con la forma normal, ¿ya? Es como un saquito, como les digo, y caben como justo en los capilares sanguíneos, ¿ya? Y son hundidos como por los dos lados. Y ahí estaría mostrando, ¿no es cierto?, el glóbulo rojo cuando se está moviendo en un vaso sanguíneo. Pasan sin problema. Ahora, cuando se produce esta enfermedad, cuando desarrollamos la enfermedad que es la anemia falciforme, adoptan esta forma, ¿ya? Y eso hace que ellos, ¿no es cierto?, se amontonen, se acumulen en los vasos sanguíneos que son más finos y impiden el paso de la sangre, ¿ya? Entonces ahí está mostrado lo que estamos mencionando. Ya, bueno, la anemia falciforme entonces puede causar dolor, como decíamos, cuando la sangre no llega a las regiones porque se ha producido, ¿no es cierto?,
alguna obstrucción, ¿no es cierto? Estos episodios son conocidos como crisis de dolor o crisis dolorosa en las personas que sufren la enfermedad, ¿ya? Y obviamente que el dolor puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo y se desencadena por diversos motivos, ¿no es cierto? Como el frío, el estrés, deshidratación u otro, ¿ya? Ahora pueden ser, ¿no es cierto?, variable el tiempo que estos episodios, ¿no es cierto?, de dolor se van a dar en las personas, ¿ya? Ahora podrían durar también algunos días o incluso más, porque ¿cuál es el problema? Que como cambian de forma los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, van a obstruir, y al obstruir, ¿no es cierto?, no hay irrigación tampoco, ¿ya? Pero las personas con dolor grave se puede tener que tratar, ¿no es cierto?, a través de medicamentos para poder sobrellevar en el fondo la enfermedad, ¿ya? Ahora, las personas, ¿no es cierto?, con esta enfermedad tienen menor cantidad de glóbulos rojos y también ellas duran menos, tienen un menor tiempo de vida. Normalmente los glóbulos rojos duran bastante tiempo, duran alrededor de 3 meses, o sea, sí, 120 días aproximadamente. Y aquí pueden durar semanas. Entonces, las personas, ¿no es cierto?, que tienen esta enfermedad tienen una cantidad reducida de glóbulos rojos. De ahí el nombre de la enfermedad, el primer nombre que es de anemia. ¿Ya? Y falciforme tiene que ver por la forma que adoptan los glóbulos rojos. ¿Ya? Ahora, cuando las personas tienen anemia, aparecen también, por la falta de glóbulos rojos en sí, aparecen una serie de signos, ¿no es cierto?, como palidez, cansancio, mareo, falta de aliento, como dice acá, sensación de cansancio, está irritable. Bueno, son varios los síntomas, ¿no es cierto?, que puede presentar cuando esta anemia es como bastante acentuada, ¿ya? Ahora, en el caso de esta enfermedad, es una enfermedad que es una enfermedad genética, es una enfermedad, ¿no es cierto?, que ha sido heredada, ¿no es cierto?, por los padres, ¿ya? En este caso, cada padre le aporta un gen al individuo y padece la enfermedad, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la causa de esta anemia falciforme? Nosotros sabemos que estamos diciendo, claro, se produce esto en los glóbulos rojos, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa en los glóbulos rojos? ¿Ya? En el fondo es por qué los glóbulos rojos llegan a cambiar de forma en la anemia falciforme, ¿ya? Bueno, como sabemos, ya lo habíamos dicho, ellos van a transportar el oxígeno, también el dióxido de carbono, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto lo pueden hacer, que es lo importante, porque ellos contienen o se componen de una proteína, que es la hemoglobina. ¿Ya? Nosotros hemos hablado harto de las proteínas, o sea, hemos mencionado las proteínas en realidad. ¿Por qué mencionamos las proteínas en clases anteriores? ¿Por qué las nombramos tanto? ¿Debido a qué las nombramos? A ver. ¿De qué estaban hechas las proteínas? Estaban 2 preguntas sin responder. A ver, ¿qué tiene que ver esta proteína con lo que hemos estado estudiando? Nada. A partir de la traducción se forman proteínas y es por la unión de aminoácidos. Exactamente. Ya. Nosotros las mencionamos porque ellas se forman a partir de un proceso que era la traducción. Y la traducción es parte de otro fenómeno mayor, otro proceso mayor, que es la expresión del ADN. Y dentro de lo que es la expresión del ADN, que esta información que está contenida en el ADN se dé a conocer, ahí estaba la formación de proteínas.
Ahora, yo en alguna oportunidad he dicho que nosotros tenemos miles de proteínas y he nombrado algunas. Por lo tanto, ¿no es cierto? Ustedes por lo menos deberían poder mencionar unas 5 o 6 proteínas distintas, ¿ya? Porque las hemos nombrado, ¿ya? Y lo otro, como decía la compañera, es correcto, ¿no es cierto? Las proteínas están formadas, las proteínas primero son moléculas muy grandes, son grandes moléculas orgánicas y están formadas de moléculas más pequeñas que se llaman aminoácidos, ¿ya? ¿Cuántos aminoácidos dijimos que existían? ¿Se acuerdan? 20. 20 aminoácidos, ¿no es cierto? Son los que existen y de ahí de esos 20 aminoácidos se combinan y van formando los cerca de 30.000 proteínas distintas que nosotros tenemos, ¿ya? Bueno, pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver, ¿no es cierto?, esta hemoglobina con el cambio de forma de los glóbulos rojos, ¿ya? Bueno, y es que se produce un error en la hemoglobina, ¿ya? Bueno, veamos cómo es la hemoglobina. ¿Alguien la ha visto alguna vez en alguna imagen? Porque es bastante conocida. De aquí no se les tiene que olvidar más qué es la hemoglobina y dónde se encuentra, ¿ya? Bueno, y ella es precisamente la que ayuda o la que se une directamente al oxígeno para ayudar a transportarlo en los glóbulos rojos, ¿ya? Bueno, veamos entonces. Conozcamos un poquitito de esta hemoglobina. Bueno, como decíamos, es una proteína que se encuentra al interior de los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Y aproximadamente el 35% del peso del glóbulo rojo equivale a hemoglobina, o sea, hay harta hemoglobina al interior de los glóbulos rojos, ¿ya? Ahora, la hemoglobina es la que le da el color así como rojizo, parduzco en realidad, ¿ya? Se ve rojo porque como en gran cantidad, pero es como medio color pardo el color. Bueno, pero ese color rojizo que tiene los glóbulos rojos está dado por, ¿no es cierto?, por la hemoglobina. Y como les decía, es quien va a transportar el oxígeno a los órganos y tejidos del cuerpo, ¿ya? Y también va a transportar desde el camino opuesto, ¿no es cierto?, desde los órganos y tejidos hacia los pulmones, va a transportar, ¿no es cierto?, este glóbulo rojo y por lo tanto la hemoglobina, el dióxido de carbono hacia el exterior, porque el dióxido de carbono tiene que salir, ¿ya? Ahora, si nosotros lo pensamos, si el nivel de hemoglobina es muy bajo, ¿ya?, las células no van a recibir, ¿no es cierto?, el oxígeno suficiente que necesitan, ¿no es cierto?, para vivir finalmente. Por lo tanto, es bastante preocupante cuando una persona, ¿no es cierto?, padece de algún tipo de anemia, ya que puede ser por diversos motivos, ¿ya? Bueno, y ahora, ¿cómo es la hemoglobina? Y aquí aparece una imagen, observemos esa imagen, recuerden que los monitos que nosotros observamos, colocamos, ¿no es cierto?, son bastante importantes porque ayudan a que estemos de una idea que es muy concreta, o sea, muy abstracta, a algo que lo estamos haciendo más concreto, que nos va a permitir entenderlo un poco más. Bueno, y aquí estaría la imagen del glóbulo rojo, ¿ya? Y acá de la hemoglobina. Esta es la famosa hemoglobina, ¿ya? Y que se encuentra en los glóbulos rojos. Bueno, y aquí hay una imagen más agrandada de esta molécula, de un modelo, ¿no es cierto? Está modelizada, ¿ya? Porque si bien son moléculas, nosotros no las podemos ver ni siquiera con un microscopio. Ya, observémoslo como es acá, observemos esto, elementos que hay acá, por ejemplo, ¿ya? Entonces, incluso aquí hay nombres. Habla de cadena beta
y esta otra cadena alfa. ¿Ya? Veamos ahora. ¿Cuántas cadenas componen a la hemoglobina, de acuerdo a lo que vemos aquí? ¿Cuántas podemos ver? 2. Hay 4. Lo que pasa es que hay 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Ahí estaría. Entonces, se unen estas 4 cadenas y algunos otros elementos, están unidas a través de diversos enlaces, ¿no es cierto? Y se forma la molécula de hemoglobina. ¿Ya? Después, ¿de qué son estas cadenas? ¿De qué están hechas estas cadenas? ¿De qué estarán hechas? Si es una proteína, ¿de qué dijimos que estaban hechas las proteínas? ¿Y qué están hechas las proteínas, niños? No dijo la compañera delante. Aminoácidos. De aminoácidos. Entonces, cada una de estas cadenas está formada de aminoácidos. Ahora, son distintas cantidades de aminoácidos, o sea, más de 100 aminoácidos cada una, pero no tienen ni exactamente ni los mismos aminoácidos ni la misma secuencia de aminoácidos. Esta con esta sí, porque son iguales, y esta con esta también porque son iguales. ¿Ya? Bueno, ¿qué representan los colores diferentes de las cadenas? ¿Qué representarán? Fernanda, los colores distintos de las cadenas, porque cada uno de estos representa una cadena. ¿Qué representarán los colores diferentes? Representan a las cadenas distintas. ¿En qué color están las cadenas que se llaman alfa? ¿En qué color están? Amarillos. Es el color como amarillo. Gracias, Carlita. Y las cadenas beta están en color azul. ¿Ya? Por lo tanto, tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Ahora, a cada cadena en general se les llama globinas. ¿Ya? Y después vamos a ver por qué lo de hemo. ¿Ya? ¿Alguien ha escuchado de qué más está constituido la hemoglobina? O cuando tenemos, por ejemplo, anemia. Cuando Profe, tenemos anemia, ¿qué cosa debemos consumir? A ver, dígame. no tiene nada que ver con la glucosa, ¿no es cierto? No. No tiene que ver. La glucosa es un compuesto orgánico que está también en los alimentos, pero que nosotros lo usamos lo transformamos, lo degradamos para obtener energía. ¿Ya? Lo usamos como combustible. ¿Ya? Pero aquí la hemoglobina es súper importante porque ella es la que se une al oxígeno y al dióxido de carbono. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan aquí hay otros elementos. ¿Ya? Eso en rojo es lo que se llama el grupo hemo o hem. Y que tiene, ¿no es cierto? Bueno, son una molécula también. Y tiene un átomo de fierro. Aquí hay átomos de fierro. Oye, bueno, habla de hierro ferroso. ¿Ya? Es lo que existe acá. Cada uno de estos son grupos hemo y tienen un átomo de hierro. ¿Ya? Y en esta zona es donde se une, ¿no es cierto?, el oxígeno para ser trasladado. Entonces, cuando no hay glóbulos rojos,
¿no es cierto? O muy pocos glóbulos rojos, es que va a haber muy poca hemoglobina. Y si hay poca hemoglobina, no tenemos quien se vaya uniendo o tenemos a muy pocas hemoglobina para que traslade el oxígeno. Y eso a nosotros, eso es un problema para nosotros, porque nuestras células funcionan con oxígeno, que es quien le ayuda, ¿no es cierto?, a producir lo que es la respiración celular y es degradar la glucosa para que obtengamos energía. Entonces, se produce una serie de inconvenientes. Bueno, sigamos. Bueno, hematíes. Este es el otro nombre que reciben los glóbulos rojos. También se le llama eritrocitos. Entonces, yo puedo usar todos esos nombres. Hematíes, glóbulos rojos o eritrocitos, y voy a estar hablando exactamente de lo mismo. Ya. Cada hematíe contiene, miren ustedes, 200 a 300 moléculas de hemoglobina. Entonces, cada glóbulo rojo puede trasladar una gran cantidad de oxígeno, ¿ya? Vimos que en cada molécula de hemoglobina había un grupo hemo, y esos contienen átomos de fierro, y a ese grupo se une el oxígeno. Y en cada molécula habían 4, o sea, si hubiesen 200, ¿no es cierto? 4 por 2 son un glóbulo rojo más o menos, podría llevar alrededor de 800 moléculas de oxígeno. De una pasada, entonces eso es harto, ¿ya? Bueno, la hemoglobina entonces está formada por 4 cadenas polipeptídicas. Recuerden ustedes que al ser más pequeña uno habla de cadenas, ¿ya? Y se llaman globinas. Y cada una de estas se une a un grupo hemo, que yo mostré, y cada grupo hemo posee un átomo de hierro, y ese átomo de hierro es el que puede transportar una molécula de oxígeno unida a él, ¿ya? Ahora, y la hemoglobina presente en los adultos tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. En los niños también hay una pequeña diferencia. Y por otro lado, que es lo que para allá vamos, hay modificaciones que se van produciendo en la hemoglobina. Hay tipos de hemoglobina. Entonces, esas modificaciones que se producen en la hemoglobina son las que se traducen finalmente en algunas enfermedades. Ya, nosotros vamos a hablar una de las que es como más común, ¿ya? Bueno, de manera entonces que la molécula de hemoglobina está formada por 4 subunidades, estas 4 partecitas, estas 4 cadenas peptídicas, ¿no es cierto? Y cada uno posee un grupo hemo unido al polipéptido correspondiente, a la cadena correspondiente. Ya, y aquí está, ¿no es cierto? Lo mismo de atrás para adelante, pero cada una de estas globinas, 2 iguales, se juntan, ¿no es cierto? Y forman la hemoglobina. Y, ¿no es cierto? A su vez, cada una de estas cadenas polipeptídicas está unida a un grupo hemo que aquí está en color, ¿sí? También rojizo. Ese sería el grupo hemo, que tiene un átomo de hierro. Y aquí el grupo hemo está en color rojo, ¿ya? Aquí es donde hay un átomo de hierro, y aquí es donde se une específicamente, ¿no es cierto?, el oxígeno. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos grupos hemos tiene la molécula de hemoglobina? Una molécula de hemoglobina, de acuerdo a lo que vemos. ¿Cuántos grupos hemos tiene? 4, ¿no es cierto? Una por cada cadena. Ya. Veamos entonces. Ahora, bueno, ¿por qué cambia de forma el glóbulo rojo? Bueno, eso se debe, ¿no es cierto?, a que la hemoglobina S, esta hemoglobina S es una variante de, ¿no es cierto?, de la hemoglobina normal. ¿Ya? Ahora, y resulta, esta hemoglobina S resulta de alteración de las cadenas beta. Entonces, yo voy a tener hemoglobina normal, así vamos a poner hemoglobina normal, pero esta hemoglobina normal se me puede transformar en una hemoglobina anormal, distinta, la hemoglobina S. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se forma esta hemoglobina S? Porque en su cadena beta, en las cadenas beta, que son 2, se produce también un cambio, una transformación, hay una
alteración acá, pero solo en las beta. ¿Ya? Las alfas siguen, ¿no es cierto?, con su estructura normal. En cambio, entonces, en las beta es donde se produce la alteración. Y esa alteración me va a llevar a que haya una hemoglobina anormal, y al haber una hemoglobina anormal voy a tener un glóbulo rojo, ¿no es cierto?, con otra forma. Y el que yo tenga un glóbulo rojo con otra forma significa que me aparece un glóbulo rojo alterado, una enfermedad. ¿Ya? Entonces, uno tiene que ser capaz de hacer todas estas asociaciones. Pasó esto, y en consecuencia llegamos acá. ¿Ya? ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, después de ver eso, entonces, ahora, la alteración que se produce es debido a la alteración, ¿no es cierto?, el que nosotros tengamos esta hemoglobina S, ya que es una hemoglobina alterada, porque hay una alteración en el gen que tiene la información para que se codifique la cadena beta. Entonces aquí nosotros nos vamos a encontrar con un error en un gen. Y ese error en ese gen, aquí va a haber algo negativo, me va a llevar, ¿no es cierto?, a una proteína que va a tener un error. Y ni siquiera es toda la proteína, sino que en una de esas subunidades de la proteína se va a producir el error debido a que uno de los genes que codifica para uno de esos péptidos tiene un error. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, de las 4 cadenas polipeptídicas que forman la hemoglobina, 2 alfa y 2 beta, las alfas son idénticas, ¿no es cierto?, a la de la hemoglobina normal, no tienen problema, pero existe una alteración en las cadenas beta. Espérense, todavía que queda un pedacito ahí, este pedacito interrumpe y no permite, ya, ahí recién puedo cambiar. Preguntas. Preguntitas. ¿Qué cuesta? Ahí está. Bueno. En el caso, ¿no es cierto?, de la hemoglobina, la cadena beta, ¿no es cierto?, ellas tienen un cambio en un aminoácido, ¿no? Uno de estos aminoácidos, estamos hablando de la cadena beta, de eso estábamos hablando antes, cadenas beta, ¿ya? Tienen un aminoácido, el que se llama ácido glutámico, ¿ya?, que va a ser sustituido por la valina, ¿ya? Otro aminoácido. Entonces, en esta proteína hay un cambio acá en el aminoácido, ¿ya? En la posición 6 de la cadena polipeptídica beta, ¿ya? Y eso conduce a la producción de una hemoglobina funcionalmente defectuosa, la hemoglobina S. Entonces, acá hay una imagen que yo coloqué, que es de la hemoglobina normal. Ahí están con las 4 cadenas, los grupos hemo, ¿no es cierto?, ¿ya? Cuando se produce que se cambie en las cadenas beta, supongamos que las betas son las azules, en las cadenas beta se cambió el ácido glutámico, que es el que debe estar, por uno que es la valina que no debe estar, ¿ya? Se va a producir esto en la hemoglobina, que se van a empezar a amontonar entre ellas. Y eso va a, ¿no es cierto?, terminar en que cambie la forma del glóbulo rojo. ¿Ya? Bueno, y lo mismo en grande. ¿Ya? Bueno, y aquí está la papa del asunto. ¿No es cierto? Nosotros estudiamos esto. A partir del ADN se produce ARN, y el ARN lleva a la formación de, ¿no es cierto?,
la proteína. Bueno, resulta que aquí nosotros tenemos un gen, ¿no es cierto? Aquí está ¿no es cierto? Los 3 nucleótidos normales que van a determinar que aparezca el ácido glutámico. Entonces, en el ADN hay un gen, ¿no es cierto?, que tiene una secuencia de nucleótidos. Dentro de esa secuencia de nucleótidos hay 3 nucleótidos que van a determinar la aparición, ¿no es cierto?, de este ARN mensajero. En el ARN mensajero va a estar ¿cómo se llama este triplete que está en el ARN mensajero que va a determinar la aparición de un aminoácido? ¿Qué nombre recibía? ¿Cómo se llama ese triplete? ¿Codón? El codón, exactamente, el codón. Entonces en el ARN mensajero está este codón, ¿ya? Ahora, a partir de este codón se determina uno de los aminoácidos que se determina es el ácido glutámico, que va a, ¿no es cierto?, a sufrir un cambio cuando existe la anemia falciforme y en vez de haber ácido glutámico aparece la valina. ¿Ya? Ahora, y eso se produce porque va a cambiar un puro nucleótido. Cambiando un puro nucleótido se desencadena, ¿no es cierto?, que cambia el codón, cambia el tiro el sentido del codón. Fíjense ustedes, cambió un nucleótido en el ADN, en ese gen, si ustedes lo piensan, y me da por resultado otro codón que codifica para otro aminoácido. Y de tener una proteína normal, ahora yo tengo una proteína mutante. ¿Y eso dónde pasa? En la cadena, en las cadenas beta. Entonces las cadenas beta, por tener un solo aminoácido que no corresponde, se traduce finalmente, bueno, aquí está lo mismo, ¿ya? Ahí está, se traduce en, ¿no es cierto?, hemoglobinas que se amontonan y que hacen que cambie la forma del glóbulo rojo. ¿Ya? Y eso me trae todas estas consecuencias, ¿no es cierto?, estos síntomas que hemos mencionado de la anemia falciforme. ¿No es cierto? Entonces, el error. Ya. ¿Dónde comienza el error entonces? ¿Dónde comenzó el error? ¿Dónde comienza el error? Ya, pues niños, ¿dónde comienza el error y dónde termina? En el ADN. En el ADN, en los genes, ¿no es cierto? En este caso, en un gen y específicamente, fíjense ustedes, un nucleótido cambia acá, uno, ese. Y al cambiar ese nucleótido, ¿no es cierto?, cambia el nucleótido en esta secuencia de nucleótidos del ADN, va a cambiar en la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero que se va a transcribir, y después, ¿no es cierto?, en la traducción, obviamente, que vamos a tener, y se va a decodificar otro aminoácido y no el correspondiente. Y eso se va a convertir o transformar finalmente en obtener glóbulos rojos con otra forma y desencadenar toda una enfermedad. ¿Listo? Ya. Y aquí, entonces, ¿cuál es la relación de la anemia falciforme con lo que estudiamos anteriormente? ¿Tiene relación o no con lo que estudiamos? ¿Habíamos podido entender la anemia falciforme sin haber estudiado lo anterior? A ver, ¿qué me dicen? ¿Habíamos podido entenderlo, no? Sí, no, más o menos, jamás. No. No, con esa respuesta. Ya.
Bueno, nosotros estudiamos, ¿no es cierto?, que la información genética estaba contenida en el ADN. Pero esa información no se quedaba contenida acá, sino que aparecía de alguna forma, se expresaba. Y el producto final de esa expresión era las proteínas. Y ahí fue que estudiamos, ¿no es cierto?, estudiamos lo que llamamos la expresión del ADN, donde a partir del ADN, porque el ADN es sobre todo en las células eucariotas, se queda en el núcleo, no se mueve de ahí. Entonces, y en el citoplasma donde se fabrican o se sintetizan las proteínas, entonces se formaba una molécula que actuaba como de intermediario, que era la molécula de ARN, y específicamente el ARN mensajero. Por lo tanto, esta enfermedad y muchas otras se producen cuando un pequeñísimo error, o a veces también un gran error, se genera acá, que se va a traspasar ese error acá, y finalmente va a aparecer en lo que es finalmente visible, porque yo esto no lo veo, pero termino viendo de alguna manera la proteína, ya sea porque la proteína es parte de alguna estructura, porque la proteína es una enzima. La cosa es que si esta proteína tiene un error, ¿no es cierto?, es porque hubo un error acá y hubo un error también acá. ¿Ya? Bueno, ahí está, ¿no es cierto?, la relación de lo que nosotros hemos estudiado hasta acá. Ya. ¿Qué vimos hoy día? ¿Quién me hace el resumen? Más o menos alguna idea, o sea, todos colaboren para que veamos lo que, ¿no es cierto?, estudiamos el día de hoy. No puedo cambiar esta cuestión. Está chúcaro mi computador. Ya, ¿qué estudiamos hoy? ¿Qué estudiamos? Rápidamente, por favor. Estamos en la hora. ¿Qué es la enfermedad falciforme? Ya, la anemia falciforme. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los glóbulos rojos. ¿No es cierto? Como hay una relación, hablamos de los glóbulos rojos. ¿Qué más? ¿Qué más estudiamos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, niños, bueno. Un gusto haber estado con ustedes. Ya, un disgusto para aquellos que no participan, por favor, participen, ¿ya? Y agradezco mucho a los que llegan a colaborar, ¿no es cierto?, a compartir y a dar su respuesta cuando yo hago una pregunta. A los que se atreven, ya. Nos vemos en la próxima clase.